Bien, si tienen la Biblia, ábranla en el libro de Efesios. Y todos nosotros necesitamos entender algo. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. Y anoche hablaba un poco esto con los jóvenes y yo les quiero ir mostrando la presentación. Ahora, cuando pensamos en Satanás, Satanás vino a hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo se llama Satanás en la Biblia? Se llama león rugiente, ¿sí? En Efesios. Se llama león rugiente, se llama mentiroso o padre de mentira, es el acusador nuestro. Cada vez, miren qué interesante, cada vez que una persona cristiana está acusando a su hermano, ahora ¿qué les pasó? Efesios 6. Ahora, cada vez que una persona, todavía no lo voy a leer, está acusando a su hermano, está haciendo el trabajo ¿de quién? De Satanás. El diablo vino para destruirnos. Entonces, miren, Efesios 6, del 10 en adelante. Lo leímos ayer y yo quiero algunas cosas que hoy no hemos leído. De hecho, para poder entender Efesios tengo que tener en lista todo lo que yo soy. Y nuestro enemigo es real. ¿Saben por qué mucha gente se siente bien? Se siente bien porque no está haciendo nada y no tiene ningún compromiso con el Señor. Pero cuando pensamos en esto, pensamos en el poder del cristiano. Ahí está. Cuando pensamos en el poder del cristiano, vayan conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando pienso en fortalecerme, nuestra fuerza viene de Dios. Si leo el libro de Josué, me habla de tomar la palabra de Dios, meditar en ella y que todo me va a salir bien. ¿Por qué? ¿Porque voy a tener suerte? No, porque la palabra de Dios está en mi vida. Pienso en el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, que conocía muy bien a sus enemigos y que le dijo: tengo miedo que el diablo, que Satanás los engañe porque también es astuto, dice en el versículo 29 del capítulo 1: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿No han visto o no conocen cristianos que se sienten fracasados? Porque resulta que sí, pecaron, ofendieron a Dios y nunca entendieron que Dios puede perdonarles. Nunca entendieron que pueden volver a ser los mismos si se quedan tirados. Eso es el diablo, que no quiere que la gente se levante. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Ahora aclaremos. ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Cuando pienso en esto, pienso en que Él está siempre conmigo. ¿Está siempre conmigo? Sí. ¿Qué dijo Jesús antes de irse al cielo? Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Para la iglesia, Jesús va a estar con nosotros porque vive en nosotros. Acuérdense muy bien. Si ustedes van al Antiguo Testamento, si ustedes van mirando, en ese momento el Espíritu Santo venía, vivía en una vida, cumplía un propósito como con David, como con Sansón, como con Moisés, pero no vivía en ellos, vivía con ellos. A partir de que somos salvos, vive en nosotros. Entonces el poder es real. Cada situación que enfrentamos, tenemos el poder de Dios que puede actuar en nosotros los creyentes. Y es importante entender que cuando Dios nos ve a través de Cristo. Entonces pienso en todo esto y veo que tengo toda la armadura de Dios, todo lo que está en Efesios, y la tengo que usar, la armadura de Dios que me hace estar firme. Ahora, ¿quién de ustedes tiene idea cómo es un soldado? ¿Cómo se visten? Se pone un casco. ¿Para qué se pone el casco? Para proteger su cabeza. Utiliza un uniforme especial, utiliza armas. Ningún soldado podría ir a la guerra sin estar preparado. Bueno, Dios nos dejó todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que estemos preparados para enfrentar a Satanás. Cuando pensamos en Satanás,
¿Desde cuándo existe Satanás? El dicho dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Existe desde siempre. Entonces, si ustedes miran, Satanás es, versículo 12 de Efesios. ¿Quién me lo lee? 6:12. Fíjense, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Eso es Satanás. Ahora, ojalá pudiéramos un día estudiar la doctrina de los ángeles y ver el poder. Satanás no es un mito, Satanás es real. Por eso vemos que pasa todo lo que pasa, por eso vemos, nunca fue la voluntad de Dios el divorcio, sin embargo hay cristianos que se divorcian, ¿o no? Y resulta que la excusa es que la Biblia me dice que si pasa esto tengo que dejarlo. No hay un solo versículo en la Biblia que me autorice el divorcio. ¿Por qué? Porque cuando Moisés lo autorizó, dijo antes Jesús, pero en el principio no fue así. Porque es la unión. Cuando pensamos en el matrimonio, es la misma unión que nosotros tenemos con Dios. ¿Por qué hay divorcio? Porque el diablo está ganando ventaja. ¿Por qué hay tantos movimientos LG, PLA, Q, le pusieron tantos nombres ahora? Si en el principio varón y hembra nos hizo Dios. Porque el diablo es diablo y porque quiere que nosotros nos vayamos acostumbrando a pensar en lo normal como natural. Y hay cosas que son antinaturales. Si ustedes leen un poquito de noticias, la democracia está en crisis. Nosotros en Costa Rica nos quejamos porque aumentó la gasolina, nos quejamos por esto, nos quejamos por aquello. Bueno, nos quejamos porque nos quejamos. Pero ¿saben algo? La democracia está en crisis porque el plan de Dios se está ejecutando. Muy pronto viene Cristo. Pero la verdad, según las Escrituras, ¿quién está siendo el príncipe de este mundo? Satanás es el príncipe de este mundo. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender a conocer a nuestro enemigo y marcar la diferencia. No tengo ningún problema que busquen la Biblia de ahí y la lean, pero ¿tienen una en su casa? Porque ¿cuánto tiempo gastamos en Facebook? Y yo uso todas las redes sociales, hasta TikTok. Uso todas. Me gusta usar eso. ¿Por qué? Porque comparto a Cristo. No tiene nada de malo si lo uso bien. Pero primero quiero leer mi Biblia. Ahora, miren. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Cuando pienso en el diablo, yo le decía anoche a los muchachos, el diablo está sentado ahí. Mírenlo. No miren el que tiene al lado, pero está sentado ahí. Lo tengo acá, delante mío. Y estaba mirando a mi suegra justo. No es así. Es cierto, nosotros nos reímos porque no lo vemos, pero que está. Y a mí me ha pasado muchas veces que estaba orando, cierro los ojos, tengo un poco de sueño, y empiezo a orar, y Señor, yo en este momento quiero pedirte por Emanuel, y si me cruza la playa y otra cosa, o cualquier pensamiento que no es mío. ¿Saben qué es eso? Los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué hago? No oro con los ojos cerrados, no me quedo sentado para no dormirme y me pongo de pie. ¿Por qué? Porque voy a estar firme ante las acechanzas de mi enemigo, que es astuto y que me quiere engañar. Ahora, hay cosas que sí o sí tenemos que utilizar. La primera es la oración. Cuando pensamos en la oración, en el mismo libro de Efesios, donde estamos, nos habla de la oración. Pero de hecho, en toda la Biblia me habla de la oración. Y es muy interesante, yo hice la prueba ayer y la voy a hacer en este momento. ¿Quién quiere orar ya? ¿Ven lo que pasa? Hay un silencio total. ¿Por qué? Porque pensamos, no, es que yo no sé orar, pero sabes hablar. Versículo 18 de Efesios, ¿qué dice? Orando en todo tiempo. ¿O no dice eso? Todo tiempo.
orando, se me voló la hoja, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando pensamos en la oración es comunicación y la comunicación es de dos vías. Entonces, si yo digo en este momento, ¿quién quiere orar? Tendría que ser algo instantáneo. ¿Por qué? Resulta que pasó esto. El diablo nos engañó. ¿Cuántas veces escucharon personas decir, Señor, vamos a ir al trono de tu gracia? ¿No escucharon eso? ¿Saben? Cuando yo oro, soy cristiano y estoy en comunión con Dios, yo estoy en el trono de la gracia, porque si ustedes se acuerdan bien, todo el relato de Jesús, cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué pasó en ese momento en el velo, en el templo? Ya casi que lo dije. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y tenemos entrada directamente al Padre. ¿Necesitamos un sacerdote? No. ¿Necesitamos un intermediario? No. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y porque Él abrió un camino nuevo, que lo puede leer en el libro de Hebreos, donde nosotros podemos llegar directamente al Padre. Entonces, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, orar. Pero no un monólogo. Habla con Dios y espera que te conteste. Y Dios te va a hablar de diferentes maneras. Te va a hablar por su palabra. Te habla por la creación. Te habla por la conciencia, pero Dios habla. Ahora tenés que saber bien, ¿qué estoy escuchando? ¿La voz de Dios o la voz de Satanás? Porque el diablo también habla y quiere engañar. Se disfraza como ángel de luz. Entonces, la oración, velar y compartir. ¿Qué es velar? Estar atento. Si yo sé, ¿por qué la gente pone alarmas en la casa? Para poder ver qué está pasando, y resulta que alguien pone alarma en su casa y la tiene en su celular y está mirando y siempre está atento. Así que también yo les dije recién que podían compartir un audio, ya que la gente tiene un poco de miedo de recibir un folleto, pero hay que compartir. Cuando yo comparto mi fe, fortalezco mi fe. Porque sin duda, todos los que estamos acá, sin excepción, en más de una oportunidad, nos dio miedo compartir el Evangelio. Sobre todo, cuanto más cerca es mi familia, más miedo me da. ¿Por qué? Porque el diablo pone miedo. Sin embargo, ¿qué dijo Dios? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No les di espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Dijo eso? Sí. ¿Y qué pasa? Es que no le creemos. Eso es lo que pasa. Entonces, no solo es eso, no solo es compartir. Primera Pedro 5:8. Vamos a ver cómo es nuestro enemigo. Lo dije de memoria. Lo vamos a leer. Y yo no sé cuánto tiempo se pasaron estudiando al enemigo, pero fíjense, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Ahora, ahí está el versículo 8. En el anterior y el posterior, ¿de qué me habla? De hecho, desde el versículo 6 y 7, ¿de qué me habla? De humillarme y echar mi ansiedad sobre él. ¿Saben? La gente está ansiosa por la situación económica, pero Dios es mi proveedor. Veníamos para aquí, tenía medio tanque y yo llenaba mi tanque, mi carro con 30.000 colones. Ahora lo lleno con el doble, porque la gasolina aumentó. Se me caían las lágrimas. En lugar de ponerme la mascarilla en la boca, me la quería poner en los ojos, para no ver lo que pagué, porque me quedo sin plata pagando. Pero, ¿qué? ¿Voy a dejar de hacer lo que hago porque las cosas aumentan? No, voy a depender más de Dios, porque Dios es mi proveedor. Oración, pero miren lo que dice. Dice que sed sobrios y velad porque vuestro adversario. ¿Qué es un adversario? Un enemigo que te quiere destruir. No quiere que estés bien.
Hay un contraste en San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Podés vivir bien, podés vivir en abundancia. Ahora, no hablo de abundancia económica, que no está mal si la tenés. Hablo del fruto del Espíritu Santo y empezar a disfrutar a Dios. La felicidad es momentánea. Te regalan un par de tenis nuevos y te pones feliz. Pero ¿cuánto dura? Hasta que se te ensucian las tenis. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero el diablo no quiere que estemos bien. El diablo quiere cristianos amargados por cualquier situación. Por eso es el adversario. ¿Y qué está haciendo? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo le voy a poner aquí la estrategia que hace. Miren. Cegar. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios? Él ciega el conocimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Nunca te pasó que le hablas a una persona que ha estado varias veces en la iglesia, que hasta vino, levantó su mano, aparentemente oró para recibir a Jesús, pero después se pone duro y cuando le hablas no quiere saber nada? Ese es trabajo del diablo, que cegó su entendimiento. Yo conozco una persona, que no puedo dar detalles porque estoy grabando, que en un momento levantó la mano, aparentemente recibió a Jesús, pero su esposa había hecho un pacto con el diablo. Y disculpen, pero Costa Rica está lleno de brujería, y si no creen en las brujas, yo no creo, pero que las hay, ¿eh? Bueno, en una religión que se llama Macumba, esta persona hizo un pacto con el diablo. Y después hizo un baño de sangre. No le voy a dar más detalles porque no vale la pena. Esta persona puede hablar de Dios, le dice a los demás lo bueno que es Dios, pero no puede recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque él mismo le entregó su vida voluntariamente a Satanás. Claro que puede, Dios tiene poder, pero está cegado. Está cegado. Y no nos damos cuenta, hoy hacemos muchas cosas, vemos lo natural como, lo que la gente, algo normal como algo natural. A ver, la mayoría tienen Netflix y si no tienen de ellos lo piratean, por eso ahora Netflix puso más seguridad. Pero ¿podés ver una serie sin ver sexo? No. Encima ves una serie y si no hay algo sexual normal, hay algo sexual antinatural. Hay muy buenas series que no las podés terminar de ver porque son una porquería, son una basura y no hay otro nombre para ponerle. Pero bueno, es que a mí no me va a hacer nada, perdón, a todos nos va a afectar. Porque lo que vemos entra y nos acostumbramos a que todo parece normal. Y nosotros estamos acá, pero estamos en contra. ¿Saben que ustedes pueden transformar Esparsol? Ahora, no solo hace eso, engaña y manipula. ¿Cómo te engaña? Bueno, si ustedes van a la Biblia, van a ver desde el principio que Adán estaba ocupado haciendo no sé qué. ¿Y qué estaba haciendo Eva? Coqueteando con Satanás y conversando. El diablo la engañó y Eva trajo a su marido que fue engañado y todos estamos pagando la consecuencia. Pero, ¿nunca escucharon el término? ¡Ay, esto me bendice! ¡Qué bendición! Honestamente, a mí me harta la gente que usa mucho terminología evangélica en la vida sin vivirlo. Pero resulta que para Eva era una bendición ver el fruto. ¿Y cómo le fue? Todo lo que te pasa es una bendición. Si yo tengo un amigo, que mi amigo no me ayuda a crecer y no me ayuda a conocer más a Dios, no es una bendición, es un tropiezo. Corto con ese amigo. Si veo algo que no me hace bien, corto con verlo. ¿Por qué? Porque no es una bendición. Usamos palabras evangélicas porque estamos acostumbrados, pero el diablo manipula, engaña, ciega el entendimiento, te hace creer que lo bueno es más o menos aceptable y que lo malo no es tan malo. Y a veces creemos que es bueno, pero nosotros tenemos la capacidad de examinar lo que es bueno y lo que es malo, porque una de las maneras que Dios habla es por la conciencia, y nuestra conciencia nos acusa. ¿Qué sentís cuando estás en buena comunión con Dios y ves al lado tuyo una persona que no tiene a Jesús? Si no sentís nada, no estás bien con el Señor. Yo siento compasión porque se va a ir al infierno.
Hay personas que ya tienen más de 90 años y la verdad que si se mueren no pasa nada. ¿Por qué? Porque tienen más de 90 años. Pero no tienen a Jesús. Yo no quiero que se mueran. Va a sonar duro lo que voy a decir. Pero mi mamá tiene más de 90 años. Y ella es durísima con el Señor. Yo quiero que viva hasta los 300 años. ¿Por qué? Porque quiero que tenga la posibilidad de recibir a Jesús. La verdad que nosotros somos tan mentirosos que nunca hay muerto malo ni bebé feo. Y los bebés son feos cuando nacen y los muertos quizás son bien malos. Pero no, está en el cielo, se convirtió en angelito. No, los que mueren sin Cristo están determinados. Igual hay bebés lindos, ¿eh? Ella ya no es bebé. Cuando nació era feita. Yo tuve 3 feitas y después se pusieron hermosas. Porque vi algunas miradas por ahí. Cuando una persona está en el cajón, dígame, ¿quién va y habla mal de un muerto? Nadie. Quizás el tipo era un desgraciado. Pero es que se fue al cielo, no se fue al cielo. No dejes que el diablo te engañe con la religión. Está separado de Dios por la eternidad. Ahora, miren, los recursos. Emanuel, decime cuándo tengo que parar. Oh. No sabe. Voy a decirme a qué hora. ¿Así? No sé qué significa, pero está todo bien. Díganme, ¿cómo sabemos cuando una persona tiene COVID y cuando en lugar de ser COVID tiene influenza? ¿Cómo lo diferenciamos? Si ustedes estudiaron un poquito, cuando la persona se va a hacer el PCR, el antígeno, para saber si está infectado o no, y lo digo y lo grabo porque lo estudié, una persona puede salir positivo con una gripe, y puede ser COVID o puede ser la influencia normal. ¿Por qué? Porque no se conoce el COVID, se conoce la influenza. Los virus no los vemos, se estudian pero no los vemos. Es triste ver cristianos llenos de miedo, pensando que se van a morir. ¿Quién se muere antes que Dios lo tenga establecido? No se cae un pelo de mi cabeza sin que Dios lo tenga establecido. Nadie muere hasta que Dios cumple el propósito con esa persona. Ahora, nosotros los virus no los vemos, pero fíjense. Ahí está, esa es la imagen que querían que vean. Hace 200 años más o menos la gente se moría. Y nunca sabíamos de qué se moría. ¿Por qué? Y porque para curarle una herida le ponían lo que tenían a mano y moría, pasaba días enfermo y ya. Porque la gente no se cuidaba, no sabía. ¿Quién me puede decir qué es eso? Virus y bacterias. Resulta que estando en el Hospital México, después de operarme de la columna, salí. Y la operación había sido un éxito. Al segundo día me pusieron a caminar, todo bien. Pero mi herida no se cerraba. Habíamos tenido en casa todos los cuidados, cambiar las sábanas todos los días, el paño, todo. ¿Cómo entró la bacteria? No sabemos. Pero entró. ¿La podíamos encontrar para sacarla? No. Esa bacteria pasé por internaciones, otra operación, antibiótico, y la bacteria no se moría. Le gustaba vivir conmigo. Me afectó diferentes partes. ¿Y saben cuándo se murió? Cuando Dios quiso que se muera. Porque con todos los antibióticos, ahora yo no la podía ver, pero la podía sentir. Diferentes efectos en el cuerpo. Al diablo no lo podés ver, pero está ahí. Y te va a querer engañar. ¿Sabes? Formas muy sutiles de que el diablo te engaña. Esta persona no me cae bien. ¿No te cae bien? Si va al cielo, vas a compartir la eternidad. Es tu hermano comprado por la misma sangre, coheredero. ¿Cómo que no te cae bien? Si Dios nos ama tal cual como somos. ¿Saben cómo nos engaña el diablo? Quejándonos porque no nos alcanza la plata, en lugar de hacer un presupuesto, orar y esperar. Los bancos son muy inconscientes, dan tarjeta de crédito a cualquiera. Dar tarjeta de crédito a cualquiera es como darle una navaja a un mono.
porque gastan y después tienen deudas. ¿Sabés que estamos en uno de los países con más deuda en tarjeta de crédito? Ese es el diablo. Es que yo gano, claro, pero administrá porque un día vas a dejar de ganar. Ahora, virus, microbios. Es cómico porque, si ustedes recuerdan, cuando empezó todo el tema del COVID, Costa Rica estaba muy bien, fue uno de los últimos países en empezar a tener ciertas restricciones. ¿Cuál fue el anuncio del ministro de Salud en cuanto a la mascarilla? El primero anuncio. ¿Se acuerdan? Que no la usemos, porque no servía para nada. Ahora, después, porque la Organización Mundial de la Salud, el gobierno mundial, si lo quieren llamar así, dijo que había que usarla, el pobre ministro tuvo que cambiar de opinión y usarla. Ahora, ¿cuál es el uso correcto de una mascarilla? El uso correcto de una mascarilla es lavarte las manos, colocarte una mascarilla limpia, no tocarte la cara, a las 2 horas la descartás, te lavas las manos y te pones otra. ¿Lo hacíamos así? La poníamos en el bolsillo, en el bolsillo se llenaba de más microbios y más bacterias, se la prestábamos al amigo para que entre porque no tenía mascarilla para entrar a un negocio, saliva va, saliva viene, virus va, virus viene. Ahora, ¿qué pasó? La gente tiene el corazón tan enfermo, no quiero mascarilla, que para qué mascarilla, que llega el nuevo presidente, no más mascarilla. ¡Qué barbaridad! ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que dice la Biblia. El corazón es engañoso y perverso. Nos quejamos por todo. Pero, si ustedes miran ahí, la gente se moría tal cual como estaba. Pero, no andamos en temor constante. ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra que más se repite en la Biblia? No temas. ¿Por qué? Porque estoy contigo. No temas. ¿Por qué? Porque soy tu Dios. El temor se apaga cuando disfruto el amor de Dios. Creo que ustedes saben. ¿Cuál es mi mayor miedo? Yo lo dije una vez acá, a ver si se acuerdan. No le tengo miedo a mi mamá, no le tuve miedo a mi suegra, no le tengo miedo a mi esposa. ¿Pero a qué le puedo tener miedo? ¿A qué? No, tampoco. A Dios lo amo con todo mi corazón y quiero seguir así. A unos animales monstruosos que andan por la calle, que tienen dientes así, que cuando me ven me miran feo. Los perros me dan pánico. Puede ser un chihuahua así que para mí sigue siendo un león gigante. ¿Y saben? No sé cómo explicarlo, pero yo salgo a caminar cerca de mi casa. Ahí siempre se paraban 2 perros que eran mis enemigos. Ellos me lo dijeron, ¿eh? Sí. Entonces yo venía caminando, veía a los perros, cruzaba la calle y decía, se arroque, que este perro no me toque. No quería, le daba miedo. ¿En serio? Hasta que un día dije, ¿quién dijo miedo? Costa Rica, ¿no? Y dije, voy a pasar. Ay, Señor, vos sabés que tengo... Y sentís algo por dentro que no te lo sé explicar. Y yo pasaba, como hace años me mordió un perro y me mordió, por eso quedé como quedé, me mordió acá, me comió todo. Entonces, paso, y yo pasaba y decía, ya me come. Y el perro se puso de pie. Cuando se puso de pie yo quería correr, pero si corre, no, ¿qué hago? Cuando pasé me sentí como Moisés cruzando el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque fui diciendo, no voy a tenerle miedo, lo voy a enfrentar. Una vez íbamos caminando, yo no era todavía el esposo de Adri, aparece un perro y yo hice así, la puse así a ella. Ella tenía más carne. No, en serio. Ahora, ¿cuál es tu miedo? Porque todos tenemos un temor, pero el amor de Dios echa fuera el temor. ¿Le tenés miedo al virus? Quizás no te morís por el virus. ¿Le tenés miedo a la desocupación? Siempre Dios te va a proveer. ¿Cuál es tu miedo? No temas porque estoy contigo. No solo está conmigo, está viviendo en mí. Ahora, cuando pienso en eso,
Cuando pienso en un virus, siempre te dan vitaminas. Ahora se han inventado, vos le decías a alguien, ¿te duele la cabeza? Comprate limón y ponele jengibre. Comprate, porque todos buscamos, en Costa Rica es muy típico que todos nos automediquemos y que todos te recetemos. Resulta que es muy bueno, de hecho. ¿A quién le duele alguna vez la espalda? ¿Quién tiene dolor de espalda? Genial, ponete aguardás con Cofal. Aguardás con Cofal, funciona. Porque a mí me funcionó, no tiene por qué funcionar, es una barbaridad. Pero la gente empieza a dar recetas, ¿sí o no? La única receta es tu comunión con Dios. Y lo que nosotros hacemos es, nos protegemos, cuidamos más la alimentación, tenemos hábitos de higiene, descanso, ejercicio, y eso es bueno. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Ejercítate en la piedad, ejercítase en la fe. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay dos opciones: disfrutar a Dios con la bendición que nos dio, o depender del diablo, quejándonos e ignorando sus maquinaciones. Yo no ignoro sus maquinaciones. ¿Y usted? Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias en este momento, porque tenés la grandeza de vivir en mí y en cada uno de los que hemos creído en ti. Porque sos nuestro protector, nuestro proveedor, porque sos todo para nosotros. Señor, enséñanos a amarte, a no temer y a disfrutarte con todo nuestro corazón. Gracias porque Satanás está vencido. Gracias porque no hay nada que él pueda hacer para dañarnos si resistimos firmes en la fe. Nos queremos aferrar a ti y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.